Hola, bienvenidos a un episodio más de Eco de Dos Voces. Soy Alan. Y yo soy Cruz. Gracias por acompañarnos en una nueva plática. Mi mamá, pues hoy venimos un poquito más como... Vengo un poquito más de... A querer hablar sobre un aspecto donde cuando estamos navegando en eso no vemos el final, o no vemos la bendición, o no vemos como el para qué. Pero cuando sales de esa como crisis, te das cuenta que fue una bendición haber vivido como ese caos que en su momento sientes como que no vas a alcanzar a salir o... Pero cuando sales tú dices, lo necesitaba. No iba yo a agarrar la onda de otra forma. No la agarramos de otra No la forma. agarramos de otra Es que forma. necesitamos las crisis existenciales. Necesitamos, como bien lo decían, lo dicen las escrituras antiguas, que el alma entre en la noche oscura. Sí. Y ya empieza a navegar en la noche oscura, empieza a ver y a sacar todos sus fantasmas, todos sus monstruos, todos sus miedos. Y luego ya, pero mientras vas transitando todos esos, entras en el laberinto y no encuentras la salida. Sí. No encuentras la salida. Y es igual, es que la mente tiene tantos recovecos que se esconden en uno o en otro, se van escondiendo y tú En cualquier piensas, huequito se van en escondiendo cualquier las... huequito, se van escondiendo y tú piensas, ya estoy bien. Pues sí, estás bien, Hasta que vuelve a salir otro. hasta que otro se vuelve a activar y esto se vuelve a activar, hijo, de acuerdo como lo habíamos hablado. Nosotros los seres humanos vamos de etapa en etapa, de etapa en etapa. En astrología sería como de periodo en periodo, periodos de vida. En las escrituras antiguas nos hablaban de los 7 años de buena suerte, los 7 años de vacas gordas y vacas Flacas. flacas. Luego alguien más dijo que buena suerte o de mala suerte, pero no hay ni buena suerte ni mala suerte. Son eventos, situaciones, lugares, personas que nos vamos a ir topando y todos esos van a activar todos ese cúmulo de situaciones que nosotros tenemos que vivir para seguir adelante, para seguir creciendo. Muchas veces lo que nos pasa es de que lo vivimos y es parte de la esencia. Lo vivimos y es parte de lo que venimos a aprender. Uh, Muchas veces nos preguntamos, cuando estábamos chiquitos, cuando estábamos jóvenes, comenzamos y es la etapa de los deseos, no se diga en la pubertad, comienza los deseos y las comparaciones, aquella persona está más guapa, aquella persona, porque aquel está más guapo, más alto, más mejor físico, mejor cabello. Yo era una de ellas, ¿eh? Esa es una de las cosas que a mí me marcó. El cabello para mí era muy importante. Bueno, pero nos vamos haciendo comparaciones y te gustaría estar como aquella persona, te gustaría tener lo que aquella persona. Y pues es algo muy normal porque nosotros traemos, todas las personas traemos, ahora sí como que estamos viviendo en la dualidad. Así como existe la no envidia, una persona puede sentirte tan segura de sí misma que no va a envidiar nada, 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 nada de los demás, pero nada, nada, nada. Y es raro porque muchas veces eso también Y, se confunde por no importar. Como si en realidad te importara, sentirías como la envidia. O si en realidad te importara, sentirías el celo. O si en realidad, pero como dices, no, porque es más bien cuando estás seguro de ti, tú sabes lo que lo que eres, eres lo que y no puedes tienes, lo competir que con nadie vales. más porque tú eres suficiente para esa persona, para ese trabajo, para esa amistad, para... Eres suficiente, por eso estás ahí. Por eso Ahora, qué estás ahí. trabajo, qué misión traigas tú, pues solo eso la divinidad lo vas a ver porque también uno al querer buscar, y siento que es lo que me empezó a pasar a mí, que fue como una obsesión. Se empezó como a convertir en una obsesión querer
saber el para qué o el por qué o en dónde me encontraba. En este momento, ¿por qué estoy yendo aquí? En este momento, ¿por qué estoy caminando? En este momento, porque sin disfrutar, sin darme cuenta de las bendiciones que tengo y estar enfocado en querer como analizar y al final del día es ¿para qué? ¿Para qué quieres analizar todo eso si tú no lo vas a tener que vivir? Es más bien analiza el por qué quieres analizarlo, el por qué quieres tener el control. Y a veces al darnos cuenta de esas cosas es donde entra como el conflicto o el bajón, porque La depresión, dirías tú, deprimirse, sí, sí, o la confusión también. la confusión Te digo porque es algo muy o el complejo, o a caos, veces ¿no? porque hasta la misma depresión no puedo hablar por los demás, pero puedo hablar solo por mí. Yo me di cuenta que hasta la misma depresión la estaba usando como muletilla. No porque en realidad esté depresivo o esté triste. Te digo, duré mucho y tuve que pasar por algo muy fuerte en estas últimas 2 semanas para darme cuenta que como el sentimiento escondido, y sí me gustaría hacer otro episodio donde hablar en realidad qué pasa cuando en realidad llegamos a esos, o por qué los tenemos tan escondidos, Mm. los sentimientos primarios, que es en realidad lo que nos están causando el conflicto. Yo me di cuenta, dije, no, yo lo que quiero es, no sé de qué forma, no entendía por qué yo empezaba a sentir como, es que si alguien se siente mal por mí, yo me voy a sentir a gusto porque esa persona como que va a estar pensando en mí, pero porque se siente mal. Porque si yo veo que alguien se siente mal, yo voy a estar como checando, hey, ¿estás bien? Hey, ¿todo bien? Entonces empiezas a usar esa muletilla, en vez de darte cuenta por qué necesito que otra persona esté checando o hablándome o mensajeándome o uh, Estar muy al pendiente. visitándome o estar al pendiente para yo estar a gusto. Porque no estoy a gusto yo solo. O conmigo mismo. Ya los que lleguen está, pero no debe haber mucha diferencia si alguien está o no está. Yo voy a estar bien, Estable. estable. Cuando estás dependiendo de alguien más, hay un porqué. ¿De Pues, dónde viene? pues ¿cómo que de dónde viene? Viene de una De herida. una herida. Pero a veces hay tanta cosa, ¿verdad? Que está pasando en el día, trabajo, eh, amistades, Noticias. relaciones, noticias, ir a trabajar, ir a hacer de comer o venir a lavar, que se nos olvida todo lo que estamos como guardando. Ay, eso me lastimó, pum, lo guardas porque ahorita no tengo tiempo para... Ajá. Pero hasta la misma vida es tan perfecta, Para ahorita te ella no puede ser hay perfecta, pérdidas. que te va a llevar a un momento donde si te voy a dar todo para que tengas el tiempo suficiente para ahora sí analizar todo lo que has guardado. Y entonces cuando te pasa eso, tú piensas que no tienes lo suficiente fuerza emocional para lidiar con ello. Y fue lo que me estaba pasando a mí. Pero luego te acuerdas, pues la vida o Dios no te va a dar más de lo que no puedas, más de con lo que no puedas Manejar. manejar. Entonces, pues tú dices, sí, sí puedo con esto. Pero a la misma vez yo me di cuenta de decir, ay, ya podrá uno decir, bueno, la culpa o la vergüenza, no de lo hacia los demás, sino hacia con uno mismo, decir, ay, por tantos años me estuve como engañando y estuve yo usando esa, entre comillas, depresión, melancolía. Porque yo decía, pero ¿por qué? Ya, yo solito, ¿verdad? Ahorita te lo puedo decir a ti y a los que nos escuchan porque Compartir. ya lo analicé y ya no me puedo sentir mal porque era algo 100% natural, que muchos lo estamos haciendo y no nos estamos dando cuenta que es más fácil esconder o usar esas muletillas. Porque ay, se sienten mal por mí, entonces si yo estoy triste y yo soy alguien depresivo, pues las personas siempre van a estar como checando conmigo y voy a sentir que listo, ya me gané ese lugar o ya no tengo que estar como peleando por un lugar. Pero cuando me doy, al menos yo, ¿verdad? Como es mi mente, muy analítica y muy que necesita explicación para todo. Y una vez que tengo la explicación, pues ahí está.
¿qué haces con ella? No, pues tengo que tomar responsabilidad. Me Ahí di está la cuenta, oh, explicación. estoy usando, entre comillas, mi mismo cuerpo me hacía que me bajara la energía, o se me bajara la energía para poder caer en ese estado, para poder seguir recibiendo esa como atención que no me la estaba dando yo. Ese apapacho que no me lo daba yo, o esas palabras de afirmación que no me las daba yo. O esas palabras de reconocimiento. Y no, no es lo triste, sino lo que traemos como una arquitectura perfecta nosotros, cada uno de nosotros lo trae, cada uno de nosotros lo traemos y es exactamente cuando nosotros, ¡pum!, aterrizamos aquí en la tierra. Es nuestra fecha de nacimiento. Alan, no le puedes pedir peras al olmo. ¿Y qué quiere decir con no pedirle peras al olmo? Que el peral te va a dar peras. Alan, es si hacemos si en numerología hablamos en cualquier tipo de numerología, sí, en cualquier tipo, empiezas a sumar y te vas a dar cuenta de que tú tienes, wow, un número de vida. En la numerología pitagórica, un número de vida te va a dar toda la suma de día, mes y año. Tu número de vida es esto, con esto tú vienes a trabajar en numerología, en arquitectura, válgame Dios, en el diagrama. En el diagrama te habla y te dice, es personalidad profunda. Tu personalidad profunda, si nos vamos, chun, 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 y se empiezan a buscar todo el significado, te van a dar cuenta de que tú vienes a vivir esa depresión. Y todos los eventos, todos los eventos, todas las situaciones, todos los lugares a donde tú vayas, a donde tú corras, te van a llevar a vivir esa depresión porque tú la tienes que vivir, porque solamente viviendo esa crisis es como tú te vas a dar cuenta de cómo puedes salir de ahí. Va a pasar y nos pasa a todos, Alan, y todos vivimos ese tipo como de crisis. Nos pasa cuando somos niños y empezamos a caminar. Cuando somos bebés y empezamos a caminar, somos inconscientes, nosotros no estamos conscientes, pero el esfuerzo que está haciendo el bebé o el cuerpo de ese bebé para empezar a moverse y a caminar y a sostenerse por él mismo. Llega el momento en que agarra el equilibrio y se suelta caminando. Pero bueno, y luego ella sigue creciendo, llegó está en el ámbito del hogar, está con las personas que quiere, muchas veces, mamá sola, papá solo, en conjunto, hogares muy estructurados, hogares muy desestructurados, pero ahí está ese bebé y ese bebé y está absorbiendo, absorbiendo, absorbiendo. Llegan los 7 años, Alan, donde el bebé tiene que salir y sale de ahí. ¿Y a dónde sale? Pues bueno, en esos momentos sale a las escuelas. Y empieza, y allí empieza, y empieza, pero para ese niño son crisis existenciales que las vive, todo eso se va a ir acumulando, 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 y se va guardando como en esos registros, en esos registros, en esos registros. Y así sigue cada 7 años. Por eso en las escrituras antiguas se hablaban de los 7 años de vacas gordas y de vacas flacas. ¿Por qué? Porque vamos a vivir un cúmulo de experiencias que nos van a hacer que nosotros demos un cambio. En cada etapa vayamos dando un cambio, un cambio, un cambio. Eso nos pasa a los 7, 14, 21, 28. Ahorita tú estás en esa etapa. Ahorita tú estás en esa etapa y puedes decir, madre, todavía me falta. Sí, pero es que para nosotros ese reloj que nos marca que es aquí y de aquí no hay, no es lo mismo para el universo. Todo se va cocinando lento, 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 llega y hace una explosión. Sí, porque sí sé que me habías dicho que cuando van los septenios al final de uno y al inicio del otro son esos como jalones, Coletazos. coletazos donde vienen y te mueven y yo, no, pues
Muy muy bien. bien. Vámonos estas últimas 2 semanas. Que si viene, paz, Sí, latigazo. sí, porque me acuerdo que yo te decía, Alan, ¿cómo te sientes? No, madre, pues ya me siento no, me siento bien, mira, bla, 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 bla. Ok, yo quería que tú estuvieras como consciente de que vienen esos cambios. Y es lo que yo quería como darte una estrujada, hijo, cuando llegue ese cambio, que no te agarre de sorpresa, pero sí nos va a agarrar de sorpresa porque estamos absorbidos por muchísimas cosas externas y que no estamos viendo lo interno. Sí. Por eso en nuestro arquetipo del diagrama personal dice comportamiento interior social, cómo nosotros nos comportamos interiormente ante la sociedad y cómo nos comportamos exteriormente ante la sociedad. Ahí son dos números que sumando toda la estructura, ahí nos va a dar el equivalente a cierto significado. Y por eso yo decía, Alan, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Y tú me decías, no, mamá, me siento muy bien. Y yo decía, es que viene algo grande, viene algo fuerte. Y que cuando le llegue, no le llegue como de sorpresa, porque pues olvídate, te da unas arrastradas, pero arrastradas. Que Y tú pues piensas, al menos yo, me lo esperaba externo de mí, como algo que iba a pasar afuera, que me iba a sí, afectar. Más no que se iba a ir como eferveciendo o iba a ir, efervesciendo. ajá, por dentro. Sí, Entonces, como no te lo esperas por dentro, pues cuando te llega, tú dices, ¿qué está pasando? sí. Porque es todo un descontrol y es la misma vez, porque cómo vas a empezar un nuevo capítulo o una nueva etapa sin soltar Sin lo de soltar lo atrás. anterior. Porque me pasa esto y si fue algo muy, sí, pues, o tal vez lo he vivido antes, pero se me olvidó o ya pues de tanto tiempo pues lo No, dejas. es que va a pasar para todos los eventos van a ser diferentes para que tú vayas tomando conciencia, hacerte consciente. Y en este momento, porque tú ya no te preguntas como te preguntabas antes. Ahorita No, tus preguntas son diferentes a como te las podías preguntar 2, 3, 4, 5 años atrás, porque hemos madurado, o hemos meses. crecido, o meses Meses, también. lo mío ha sido meses porque Sí. eh, me he dado cuenta que sí, cierto, preguntas que yo hacía eran antes, ¿por qué esa persona se aleja? ¿Por qué mi jefe no me habla así? ¿Por qué no me Por qué reconoce? en mi equipo nadie me contesta? ¿Por qué si yo hago, parece yo en la junta yo tenía la solución de un problema, yo doy la solución, haz de cuenta que parece que el micrófono estaba en mute? Nadie te lo ¿Por qué? Ajá, reconoce. ¿por qué? Entonces ahora mis preguntas ya no son así. Ahora mis preguntas es, ¿por qué tengo la necesidad de que me escuchen? Ujú. ¿Por qué me siento triste cuando no se me da la atención al 100%? ¿Por qué me siento cuando estoy yo solo, en vez de sentirme cómodo y a gusto y poder hacer lo que yo quiera, me siento como con melancolía y soledad? Y cómo, Y y cómo la propia vida aquí en la soledad, y cómo la propia vida te va empujando, porque te va empujando, arma como todo eso, ese teatro, y empieza a poner a todos los actores ahí para que tú te vayas quedando solo, solo, porque tú necesitas, fíjate bien, tú necesitas. Haz de cuenta que tu espíritu es un foco. A ese foco, para que no se viera la luz, se le pone un velo. Pero se sigue viendo todavía luz, le pones otro velo. Pero se sigue viendo luz, le pones otro velo. Y pum, ahí viene la depresión y tú dices, porque ya lo ves oscuro, ya ves todo oscuro, ya ves como me comentaste, una nube, me empiezo a ver una nube oscura, 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 gris, sí. que una nube gris. Entonces lo que necesita es ¡pum! Quitar tu almita, que es ese foco de la luz, ese foco de luz que brilla intensamente. Necesitas quitarle velito por velito, capita por capita. Y algo que no todos operamos igual, No, pero algo que yo me di cuenta era, porque si me dicen, es que sobre piensas las cosas. Yo sí, pero por algo también se me dio esa como capacidad. capacidad, porque no todos pueden como sacarle 50,000. Y sí es cierto, llega un momento en que se convierte en, o lo usas para bien o lo usas para mal. Por mucho tiempo me ha estado autosaboteando.
Cuando sí es cierto, cuando yo llego y hay a un problema, mira, yo ya había pensado, no en esta situación, pero en otras situaciones he pensado esto, lo intento, pum, listo, así se dio, para bien. Pero cuando lo uso hacia mí es donde me he dado yo como esos de, uy, los Tú, autosabotajes, ¿verdad? Es tú como lo... tienes una capacidad con toda esa energía cósmica, tú tienes toda esa capacidad que si a ti te llegan a dar, ¡pum!, un montón de, vamos a decir, problemas, pero también te dieron la solución, pero te la dieron todo revuelta. Habrá personas que les dan todo ese montón de, es como si fuera un montón, No, y sí me ha pasado de que hay gente que le llega, pum, sí. pum, 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 se le empieza a acomodar y pum, se cierran y necesitan aislarse un rato. Y yo no, yo soy de los de que, ok, pum, me activo, pum, me enfoco y empiezo a ver, entonces esto por aquí, esto por acá, Y sí, encontraste la los hilos solución. tiene que haber esto por esto acá y los empiezas, Había solo uno que era la solución. Dentro de ese montón de fichas, como si fueran las piezas de un rompecabezas, estaba solo la solución. En una sola pieza estaba la solución. Tú tienes esa capacidad, pero eh, tienes esa capacidad. Una vez que la haces, esperas el reconocimiento externo y el reconocimiento externo no va a venir porque es exactamente lo que vienes a trabajar. Tú vienes a trabajar que te lo reconozcan o no te lo reconozcan, te lo reconozcas tú, te valorices tú. Seas el que tú misma diga, wow, lo hice. Y por eso y mismo hasta parece hecho adrede es porque, sentirte como inflado por dentro. No es el ego. Una ajá, cosa es que tu ego, yo soy, no. Es el reconocer, yo decir, siento que es la diferencia entre el ego y la satisfacción, porque los dos se pueden sentir iguales, pero uno va a traer una esencia como negativa o pesada y la otra va a ser más como... Como los gases, ¿verdad? Tú lo llenas de un gas pesado o un gas donde flotas. Porque sí es cierto, cuando te sientes... O yo he visto que veo personas que solitas se echan... Uy, se echan porras. Y yo vuelto y digo, pues sí, pero pudiste haber hecho más. Uno dice, yo hubiera hecho esto. Pero luego te das cuenta y tú, y ahorita puedo decir, ah, no, pero yo hubiera hecho todo eso por mis deficiencias, por mis por inseguridades mis y porque yo carencias. no iba a pensar que eso iba a ser suficiente. Pero esta persona viene y me enseñó, fue más que suficiente. Y si con eso, que para mí no es tanto, se está celebrando porque yo al dar todavía aún más, no me puedo Porque auto... tu loca del ático es un tambo sin fondo. ¿Sí? Nunca va a haber llene. Nunca va a haber llene porque Hasta que siempre me dé cuenta, porque te digo, me pasó y que me di cuenta, yo dije, no, es que no va a haber palabras, acciones, acciones, personas, nada lugares, que me llene no. porque no quiero ser llenado. Ujú. Porque por el mismo tal vez entre comillas victimismo, se me es más cómodo caer en el papel de víctima. Todavía no he descifrado el por qué. O por qué se nos hace un poco más fácil sí victimizarnos o causar lástima o sentir como que... Y pero como te platicaba, parece show aldrede. Cuando uno busca lástima, lo ignoran. Alan, me pasó, Y entonces, mira, te sientes mal porque te ignoran y lo te hace sí, sentir mal cuando te tengan, eh, sí, ¿cómo se dice? como cobijado, Sí, o cuando se sientan mal por ti. sí. Porque no va a haber llene porque no quieres ser llenado. Porque tú sabes que si te llenas ya la responsabilidad es 100% tuya. Lo que no me había dado, al menos yo, no me ha dado yo cuenta es lo tan liberante que va a ser cuando yo me permita llenar yo mismo ese, como dices, ese tambo. Porque yo me di cuenta, yo dije, ya no te engañes, tú le Sí. sigues dejando la llave abierta abajo para que se drene, porque no quieres que se llene. Porque todavía sigue Porque al siendo momento de que cómodo. se llene, tengo que tomar el toro por los cuernos, como se dice, que viene siendo la responsabilidad de que ya no recae nadie en esa responsabilidad, ¿No? sino En es mí. mía, es De mía. todo, yo no puedo causarle de mi peso hacia la comida. Echarle la culpa porque no eres tú. Pues oye, sí es cierto, sí es moderación.
Entonces ahí es cuando, El- no, aparte no es solo moderación, ¿eh? Ahí es cuando tenemos que llevar, porque a lo mejor biológicamente estamos pasando por momentos difíciles donde se están activando, donde no nos damos cuenta, porque somos buenísimos. No, yo era una de esas personas que buenísimas para decir, "Ja, se puede. Y sí es cierto, pero químicamente nuestro cerebro está trabajando y se necesitan así como la química, ¿verdad? Que pues es una de sí, tus especialidades, necesitas ciertas cantidades para que haya una reacción. Lo mismo le pasa a nuestro cuerpo. Nosotros necesitamos, si vemos que, si ya empezar a agotar posibilidades. Oye, si estoy en sobrepeso, ya fui a hacer ejercicio, estoy llevando una dieta adecuada, estoy haciendo lo que creo y no hay resultados. Vámonos a ver qué está pasando dentro de mi propio cuerpo hormonal, a ver cuáles están en disfunción, cuáles están trabajando, cuáles están, válgame Dios, están lentas. Pero bueno, empezamos a ver, pero empezamos a agotar, agotar, agotar. No nos vamos a quedar porque nosotros, acuérdate que tenemos un cuerpo también biológico. sí, también hay Tenemos un cambios. cuerpo álmico, ahí es donde están las emociones guardaditas, pero también tenemos un cuerpo biológico, así de que también hay que tener mucho cuidado si nuestro cuerpo biológico está trabajando adecuadamente. Sí, ¿por qué? Porque es una divinidad nuestro cuerpo, es una divinidad cómo trabaja, es una divinidad cómo nosotros nos podemos conectar por todos los sentidos, cómo los sentidos, fíjate bien nada más, cómo los sentidos trabajan para nosotros, trabajan para nuestro cuerpo, porque dices, ¿cómo que nuestros sentidos van a trabajar para nuestro cuerpo? Sí, por medio del tacto, del gusto, cómo nosotros vamos armando o llenando nuestra memoria al momento de ir a un lugar y disfrutar ese paisaje paradisiaco que nos gustaría compartirlo con otra persona, pero cuando no la tenemos ahí a un lado, bueno, pues ya, Pensamos que o ya, no le damos el valor porque no, tiene que, pero luego tienes a la persona al lado y la persona no lo aprecia igual que tú porque no le toca o porque su camino es diferente y no es malo y no quiere no, decir que no hay el por qué estar juntos o visitar ese lugar juntos, pero entonces es que cuando uno hay ya, conflicto con o sin va a haber el el drama drama, también. entra el drama. Te digo, Alan, que tú y yo estaríamos padrísimos en un escenario. En una obra de teatro. En una obra de teatro. Pero es que lo estamos haciendo, no nos damos cuenta en cuál obra de teatro estamos. El de la vida. En la Sí, obra de porque uno teatro de juega la un paquete. vida. Porque también uno nada más ve el papel que el otro está jugando. Y sí lo ves porque ya estás más consciente y todo. Mas no te das cuenta, yo también estoy jugando un papel para esa persona. Sí. Entonces no todos somos los víctimas porque a veces nosotros somos Es que el que es el victimario. acuérdate que somos los tres, somos la víctima, el victimario y el verdugo. Los tres somos al mismo tiempo los tres. ¿Cómo que vamos a estar actuando bien? Sí, ¿cómo que vamos a estar actuando las tres? Sí, porque a veces somos la víctima, a veces somos el verdugo y a veces somos el victimario. Y se nos olvida, al menos a mí me pasó que me estaba olvidando, como que dice Y yo, el para qué es esto camino que es no, yo pienso que no se te navegarlo. yo pienso que no se te estaba olvidando, que lo estás recordando. Sí, más bien. Más bien no se te estaba olvidando, estás recordando. Porque había algo que yo seguía diciendo y llegó un momento en que yo dije, ¿por qué lo estás repitiendo? Dije, ¿lo estás repitiendo? Sí, soy repetitivo. Porque quieres que personas lo escuchen, porque se lo estás diciendo. Es muy diferente, pues si tú lo sabes, te lo quedas a ti. ¿Para qué le dices y repites a la misma persona o a las mismas personas la misma cosa La cada misma, vez que la ves? Y yo llegó un momento en que dije, es que ya me estoy hasta yo cansando de decir, es que no me encuentro, me perdí, no sé quién soy. No, y luego la otra vez, digo, después de esa catarsis que me pasó, me la di catarsis son muchas crisis muchas crisis juntas. chiquitas y exploté. Sí. Me di cuenta y dije, no, es que siempre he estado, pero aquí está, me volví a ver otra vez con mucha energía. eh, eh, no tanto energía, sino felicidad, o sea, como Gusto por... sonreír, porque llegó un momento en que dije, lo que yo te decía de esa nube gris, dice, no, es que yo podía ir caminando y hasta
A veces hasta me decían como menzorrón porque siempre iba con sonriendo. O volteaba ya muy expresivo con mis caras. Y llegó un momento en que ya muy como cerrado Cerrado. nada más a sonreír así. O llegó un momento en que me decían en el trabajo, me acuerdo, me decían, es que a veces tienes cara de que mejor ni te le acerques. Y yo decía, le digo, Y no, que pero yo soy re amigable. Pero luego dije, es cierto, la gente no se me acerca ya como se me acercaba antes. empiezas a hacer como una introspección, En ¿verdad? una introspección dije, Una sí, cierto, yo reflexión. pienso que estoy, pero ya cuando me veo, no, si traes el semblante así como que, mejor no le hablo, no lo toco, no me le acerco. ¿Pero por qué? Y es igual, es como, es que estaba cayendo en... Tenía que pasar Como un autómata. Tun, 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 Sí, nada porque yo más. dije, ¿por qué siento como que me tengo que hasta autocastigar? ¿Por qué sí soy bueno como para eso, pero no para celebrarme cosas? Mis, ¿O por qué no me la creo? Que al rato me digan, ay, no fue, hay mejores. Pues hay mejores que yo, y va a haber peores que yo. siempre, siempre. Entonces, pues, y el juicio, entre comillas, que pudiera salir, pues va a venir de una persona que trae un montón de sus propios complejos, pero va a venir otra con complejos muy diferentes que va a ver lo mío y me va a decir, te requete bien, vámonos. No, Alan, me pasa cuando yo empecé a buscar a personas, porque pues yo en su momento yo sentí, dije, ¡ay, Dios mío! Lo que me pasó es que yo ya soy una elegida del paraíso. Y empecé, y yo quería contar y quería platicar y quería platicar. Primero fue vergüenza y pues por muchos años me lo guardé, pero luego cuando ya nació hubo una necesidad grandísima dentro de mí. Ahora lo puedo entender. ¿Por qué? Porque llega un momento en que como los secretos tienen que salir de la cripta. Tú, yo y muchos del árbol transgeneracional traemos la cripta, los secretos. Y los secretos tienen que salir. Y entonces hay esa necesidad dentro de nosotros, nace esa necesidad de que la cripta se tiene que abrir y los secretos tienen que salir. Bueno, el chiste es de, para no hacértela muy cansada, pues yo buscando, mira, Alan, no me lo vas a creer. Yo me metía a uno de los youtubers y Ajá. decían, cuenta tu historia. Chac, 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 chac. Aquí tengo mi historia y no tengo una, tengo dos, tengo tres, tengo cinco, porque así comencé a ver cuántas historias yo podía contar de lo que yo había pasado, lo que a mí me había pasado. Y lo curioso es de que, pues, todos escogieron un montón de historias, pero no escogí ninguna de las mías. O a veces escuchas las historias y tú dices, está bien, pero la mía está aún más todavía. Más, Escúchame. sí, Y no pero no porque eres no le vas a escuchado. dar a un drogadicto, no le vas a dar droga, a un alcohólico no le vas a dar alcohol, a una, ¿cómo se dice? Alguien que tiene problemas con la comida, no le vas a poner todo Un no lo vas a buffet. llevar a un buffet. Yo no entendía también porque me decían, a veces aguas porque si tienes problemas con la comida, lo peor que puedes hacer es ir a un buffet. Oye, O nosotros que la nos... prueba es, ve al buffet ya cuando sientes que te estás muy bien controlado, ve al buffet. No puedes hacer, es igual, ¿cómo le vas a dar al que quiere reconocimiento, el que está buscándolo externo, de una forma externa, ¿cómo se lo vas a dar? Cuando lo que tienes que venir a hacer grande o a reforzar es tu comportamiento interior social. Tú tienes que hacerlo fuerte. Tú, cómo te comportas interiormente social. Tú tienes que hacerlo fuerte si lo traes en debilidad. Tienes que explotarlo si lo traes en fortaleza. Y a, Y, y a mí me pasó porque yo sí decía, pues no me escuchan, no me escuchan, no me escuchan, no me escuchan. Yo digo, y mira, sí fue pesado, mira, tú piensas que esa persona le fue dura, pero a mí, mira, pues no me parece que no, me dicen, ok. Y yo, pero me dicen, pero estás aquí. Yo, pero mira todo lo que fue. nosotros, Y llegó un momento en que yo decía, no, mira, sí es cierto, es que hay gente que ha tenido... Yo mismo me decía, no, Ala, no puedes... yo mismo me forzaba a no sentir esa necesidad porque había personas que la tenían peor que yo. Pero luego me di cuenta y dije, no porque ninguna de las dos era la solución era el encontrar el por qué tengo la necesidad de que me escuchen. O por qué quiero decir mi trauma. Porque si yo digo mi trauma, ya no va a tener poder. No es cierto. Al menos en lo personal. Yo me dije, no es cierto, porque lo he dicho, ya se lo he dicho como a 20,000 personas y sigue teniendo el mismo efecto. ¿Qué es?
busca, busca, busca. Entonces, escarbando, escarbando, escarbando. Yo como lo veía era como Tetris. No Ah, Tetris, sí. pero ya ves Y, que hay un y- juego donde está la monedita o la pelotita la tienes que mover de una esquina a otra esquina. ujú. Pero hay un montón como de bloqueos, entonces tienes que estar moviendo las cajitas o las líneas para ir dando espacio, pero si ya moviste esta y moviste la bolita a un cuadro, pero luego tienes que volver a cerrarlo o sea, como si fuera una laberinto, pero pues, así era como yo lo veía para poder llegar en realidad a ese sentimiento o esa emoción que estaba ahí. Y cuando me doy cuenta y yo dije, no, es que al sentir lástima, cuando yo siento que la persona sienta lástima por mí, voy a recibir esa como atención. Pero Sí. porque yo no la puedo, porque sí es cierto, soy una persona autosuficiente, entonces no la voy a poder encontrar de la misma forma, o no soy una persona tal vez como que se le cierra el mundo, entonces no voy a poder yo agarrar esa cosa que yo necesito Atención, la al ser atención como, de las entre personas. comillas, tal vez la palabra esté fea, pero como inútil, o mensorrón, o Torpe. torpe, no porque no soy así, entonces bueno, no puedo. Entonces empieza a buscar cómo puedo encontrar esa. Y no consciente, la mente lo hace. Te digo, ahorita ya lo puedo ver más claro. Sí. Y me di cuenta y dije, victimismo. ¿Por qué? Porque tengo una historia. Aquí ya la hice. Tengo una historia, porque estuvo muy difícil. Yo no sabía inglés cuando me vine. Oye, pero pues no eres el único. Hay unos que lo aprenden y lo aprenden mejor. E hicieron mucho mejor trabajo porque el acento no lo tienen. Sí. Entonces, así que digas, wow, qué historia así de, pues tampoco. Eh, Pero luego cuando te la dan, no te la vas a creer porque es tanto la necesidad y no te la quieres dar a Porque te ti mismo, asusta tu brillo. entonces tampoco va a ser suficiente. Pero ya Sí. cuando te das, yo al menos yo me di cuenta que eso era en realidad por lo que lo estaba buscando. Dije, por eso yo mismo me auto minimizaba. Porque Sí. si yo me presentaba o me engrandecía, pues ya, ¿qué más me iba a quedar para yo caer en ese victimismo? Aún menos cosas para caer en victimismo. Es que para Alan, es que no, es que es para muchos de nosotros es difícil soltar, Alan, es difícil soltar y empezamos a acumular, acumular, acumular. De veras, hay personas, habemos personas, porque yo soy una de ellas que, pues sí, no comencé porque pues para mí yo voy a coleccionar, que ya después ya dije, ¿y qué voy a hacer con tantas? Y ahí las tengo todavía, si ahora no tengo ni espacio para ponerlas todas, ¿verdad? De diferentes países, y hasta parece de como eso era lo que quería, que me mandaron me mandó, ¿cómo? ¿De dónde era de dónde es mi amiga de Alger- norte de África, ¿verdad? Algeria. Ajá, del norte de África, de Nepal, de El Salvador, y así en cada uno. ¿A poco vas a ir para allá? Y bueno, tengo hasta Tazas, las tazas. las tasas. Bueno, el chiste es de acumular, acumular, acumular. Y llega un momento en que ahora puedo entender por qué y por qué empecé a acumular y empecé a acumular tazas. Las tazas son como si fuera una vasija, Ajá. donde es un recipiente, donde se recibe, donde se llena. Y ahora digo, ay, bendito sea Dios. Bueno, no acumulé cosas que no me fueron a ayudar. En este momento ya sé que todos somos vasijas y que todos somos recipientes. Bueno, el chiste es de que, Alan, es difícil soltar. Ya una vez que acumulaste todo eso, es difícil soltar en lo físico, Sí. que estamos hablando de nosotros. Inclusive si tú puedes, no sé tú, ¿verdad? Pero si yo voy y veo mi closet, Alan, tengo 10 blusas azules, 10 blusas verdes, 10 blusas, y vas a decir, madre, pues sí, llegó el momento en que empecé a acumular muchas de un solo color, pero así, 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 así. Y ahorita que ya sé que mínimo, pues es mucho mejor, ¿verdad? Que me gustaría convertirme en una persona minimalista, pues me es difícil, pero al mismo tiempo entendí, comprendí cuál es mi problema en mi estructura, en mi vibración numérica. Yo tengo un número, es el número 14, es donde agarras y sueltas, que al mismo tiempo si tú estás como un ejercicio de tus manos, cierras, abres. ¿Qué es eso mismo? Es nuestro corazón que está palpitando. Pum, 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 pum. No es para nuestro corazón es fácil hacerlo.
para nosotros no, pero porque para él no está la emoción, pero dentro de nosotros, dentro de nuestros cinco sentidos, ahí ya está el tacto y ya nosotros por la vista ya es el gusto de ciertos objetos. No, no quiero dejarlo ir, no quiero dejarlo ir. Cuando la propia vida te está diciendo, ese objeto llegó, esa persona llegó, a ese lugar al que tú fuiste y veniste, pero ya suelta, suelta, suelta. Eso lo mismo nos está hablando, por eso las crisis existenciales vienen, vienen, se activan, te muestran lo que tienes que soltar, porque viene lo nuevo, la vida continúa. Y hay veces que igual no se te va a dar lo que quieres, sino lo que necesitas, porque en esos momentos de bajones, ¿qué es lo que uno quiere que le digan? Ay, mira, sí es cierto, como dices, a veces necesitas nada más a alguien que no me digas, nada más escúchame. Porque necesito sacárselo a alguien, o sacarlo y que me escuchen. Pero hay veces también que necesitas los baldes de agua fría. Por ejemplo, cuando estaba platicando contigo, yo te decía que la melancolía. Y yo veo como otros que dicen que les gusta la soledad, pero rodeados de personas, porque hasta parece shoulder de verdad. Sí, Lo que huyes más te llena. vas a caer. Y a mí la vida no me trae a nadie. Y tú me dijiste, ok, ¿y qué has hecho tú para tener ese tipo de grupos? Ay, y patiné, y dije, Pues sí. pues sí, es cierto. Ujú. A otra persona, a otro tiempo, a otras personas tal vez se les haría duro o No, los incomodaría o dirían, no me quiso dar. No, sí es cierto. y Oye, luego, ¿quién? ¿cómo quieres Mi que, propia madre, mi propia cómo madre. quieres que te llegue por el Espíritu Santo? Porque cuando te va a llegar, la vas a caer en el victimismo y no vas a querer, porque ya cuando lo tienes, una razón menos Sí. para ser víctima, porque ya lo tienes, lo que aquí está. Entonces tú mismo lo vas a, yo mismo lo iba a alejar porque quería seguir en ese papel de melancolía, de que se sintieran mal, porque por X razón en la que sigo descifrando, yo me sentía cómodo en ese estado. Pero algo dentro de mí también me decía, aquí no te debes de quedar porque no vas a crecer. Estaciónate un ratito, Es- pero... Y esa nube, como te decía, esa nube gris o esa como falta de aire, como esa que se me asfixia. perdía, que se me acababa el tiempo, entre comillas, el sentimiento que se me acaba. Y yo decía, no porque fuera yo a hacer nada, sino porque yo decía que una parte de mi conciencia me decía, tú sabes que no te puedes quedar tiempo aquí. Otra me decía, estacionate porque necesitas vivir esto. Necesitas vivir estas experiencias para que puedas regresar y decir, mira, sí es cierto, hiciste estas opciones, estas decisiones las tomaste, pero desde este punto, o no. Y tú, sí. Entonces, ¿por qué te quejas del resultado? Entonces entendí que ese sentimiento de que se me está acabando el tiempo era de que algo dentro de mí me decía, no te voy a dejar que te estaciones aquí un rato, pero luego te voy a hacer, Te voy pues, a mover el te voy a tapete. mover el tapete para que tengas que salir, o te hundes o te sales, pero la opción Sí. está, y yo siempre he sido de los de que, uy, aunque esté duro para adelante. Y porque, pues, ¿de dónde viene, verdad? Vengo de contigo que me acuerdo que era, no, ¿cómo voy a ir a una carrera porque estoy muy gordito, no tengo... Ándale, pues ya llegaba casi desmayándome, pero lo hice y... Pero y es que sí es cierto, Alan, lo bueno es que te he dado como, como muchas revolcadas, pero Pero también las herramientas, dices. pero te he dado como mi hijo te ha dado muchas revolcadas, pero también te ha dado muchas herramientas. Y Sí. sí es cierto, cosa que yo siento que me ha ayudado a mí. Y yo digo, "Ay, yo sé que ahora en ese momento, yo sé que va a pasar por ahí, porque tarde que temprano va a pasar por ahí, porque tarde que temprano todos pasamos por ahí, y porque vienen las crisis existenciales. mm, Vienen las noches oscuras del alma porque venimos a esas sacudidas. Exactamente nuestra alma viene a vivir esas sacudidas usando este cuerpo, usando este vehículo,
porque es de la forma en que se necesita, es de la forma en que lo va a poder experimentar. Bueno, el chiste es de que sí, sí es cierto, sí me acuerdo cuando a las carreras, no, yo no quiero ir, hijo, no, espérate, la otra, me acuerdo, pobrecito de ti, pero ¿De es cuál? que, no, bueno, ahora me doy cuenta cuando con el libro de Don Quijote de la Mancha, que no fue un libro, no fue un No. libro, fueron 4 o 5, ¿verdad? Ajá. Toda la historia que estando en un concurso y a nivel nacional, a nivel, no, Eh, estado, a nivel estatal. estado, ajá, a nivel estatal. Y ahora me pongo a pensar y digo, qué curioso, ¿verdad? Pero, Alan, también yo digo, no, hombre, no hubiera, no, si mi hijo no hubiera vivido todo ese tipo de experiencias, no hubiera agarrado las herramientas o la seguridad como para haber sacado todo lo que ha sacado. Porque, y son los momentos también, porque yo dije, yo era una persona y tenía que tener esa super seguridad para asimilar cuando nos movimos aquí. Sí. O sea, no se me cerró el mundo y no me acojongué, todo, boom. Es hasta cuando ya me acostumbré aquí, es cuando, pum, se bajó. Me- Pero me- luego te das cuenta también, es que es un bien complejo, es una telaraña de... eh, es una fue red. cuando ya no tuve el control yo. Cuando ya no tuve el control yo de las cosas, fue donde se me fue el bajón a mí. Ajá, o sea, es de todos. Sí. Alan, el bajón se nos da a todas las personas que queremos ser controladores. Y tú y yo queremos ser controladores, pero bueno, es parte de nuestro arquetipo personal. Pero bueno, Pero como todo no es... Por algo traemos las cosas, ¿verdad? Y no son malas y no son buenas, sino es más bien eh, dónde y cuándo usar esos atributos que tenemos. Porque a veces que son buenos ser controlador, sí, bueno, para un proyecto o para ujú. irte a algo y ser muy estructurado y muy rígido para hacer algo, pero también hay que ser flexibles para otras cosas o Pues saber cuándo usarlo. es que realmente lo que venimos a encontrar, el equilibrio en todo, porque por eso nosotros venimos así como si fuéramos malabaristas y estamos haciendo malabares en el propio circo de la vida, ¿verdad? Pero a veces pesa mucho lo que traemos como historia de nuestra familia que nosotros podemos decir, porque por muchísimos años, yo dije, por muchos años, yo dije, pues no, no me importa, los abuelos, los tatarabuelos, pues fue la vida de ellos. Cuando cuando la propia vida te pone a poner, toma la responsabilidad de dónde vienes, y yo, pues vengo, o de quién eres, pues sí, porque si yo en ese momento te pregunto, Alan, ¿tú quién eres? Me vas a decir, soy fulano de tal. ¿De dónde eres? Soy de tal lugar. Cuando, no, yo soy el bisnieto, el tataranieto de quién sabe quién. Alan, ahí es cuando empieza a pesar todo. Porque dicen las escrituras antiguas y yo sigo insistiendo, hay que conocer bien, hay que conocernos bien, porque ahí podemos conocer nuestras limitaciones o porque nosotros venimos a vivir ciertas experiencias. Como sí es cierto, la carencia. Oyes, si en otro espacio-tiempo o alguien en tu árbol transgeneracional vivió lo que fue parrandero, mujeriego, jugador y despilfarró despilfarró lo que era lo que ellos tenían como su Herencia. fortuna. Alan, tú tienes que venir porque lo vamos a vivir, porque si tomaste la decisión de ser borracho, jugador, parrandero, mujeriego. Alan, tú vas a tener que vivir o alguien en tu vida, alguien en tu árbol transgeneracional va a tener que vivir el lado opuesto para que el equilibrio, para que la balanza esté en equilibrio. Sí, A lo también. mejor no suena bien. Oye, pero yo qué culpa tengo de los ancestros. No, es para tomar conciencia. Es ahí donde Jesucristo decía, no le pidas peras al olmo, no pidas estar en un país de virreinatos cuando no eres de ahí.
tu árbol transgeneracional. Por eso en uno de los podcasts tú lo dijiste también. El árbol, la manzana no cae Muy lejos del árbol. muy lejos del árbol. ¿Por qué? Porque otra vez esa almita se vuelve a ir, ¡pum! Y se vuelve a insertar en el árbol transgeneracional. Y viene y baja otra vez, quién sabe cuántas generaciones después, pero de que va a bajar, va a bajar. Y de que va a vivir una experiencia, va a vivir. Y de que necesitamos conocer lo que vivieron, reconocer, agradecer, valorar lo que vivieron todos nuestros ancestros. Tenemos que hacerlo, porque solamente así vamos a aprender y vamos a saber, oye, ¿cómo no quiero que haya carencia si yo vengo de un papá que tenía carencia, de una mamá que tenía carencia, y cómo yo no quiero ser una carencita? Carincita. Carencita. Ajá, es ahí cuando comenzamos a conocernos y saber por qué nosotros nacimos en ese país, en esa fecha, en ese día, en ese año, en esa familia, en esa colonia, en esa ciudad. Y es cuando te dices, no puede ser posible. mm, Empiezas a conocer, oye, ¿en cuál ciudad yo nací? Y empiezas a saber cómo fue tu ciudad cuando tú naciste. Es por eso bien curioso que en el libro que me regalaste, Madre, cuéntame tu historia, ¿en cuál ciudad tú naciste? ¿Qué importancia para mí? Cuando yo lo leí, digo, ¿qué importancia tiene la ciudad? ¿Tú para qué? No, pero la ciudad es grandísima. Qué curioso que ese bebé cae ahí en esa familia, en una ciudad que era delicia, delicia, y que por 7 años esa niña vivió, aún no teniéndola económicamente o monetariamente, en monedas, en billetes, lo vivió y lo tuvo de todo. De Sí. todo, de todo. Los sembradíos, el arroz, los frijoles, todo tipo de frutas, las sandías, los melones, los tomates, cómo ibas y cómo, y es grandísimo, es cuando empezamos a valorarnos y a decir, oye, no estuvo tan mal. Y ya el victimismo, pues ya se queda a un lado, y se va haciendo chiquito, 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 chiquito. Al momento de que desaparece, dices, oye, es que no, todos venimos a vivir ciertas experiencias, a reconocer, a valorar, a cómo la propia vida te lleva de un lugar, te lleva a otro, de ese lugar te lleva a otro, cruzas fronteras y te sigues expandiendo. Sí. Y llega el momento en que tienes la entrada global. Sí, también. Es Y padricísimo, es cuando le dices, vida, no te debo nada, vida, estamos en paz. Estoy así, yo estoy en ese así sí. momento. Sí, estoy Pues en ahí. ese momento, pero también yo sé que ibas a pasar por ese momento, yo sé que vas a pasar por momentos más difíciles, porque los tenemos que pasar, Alan, porque el aprendizaje termina el día que entregamos este cuerpo. Sí. Ahorita tú me puedes decir, madre, pero lo que me espera, mira, no te preocupes por lo que te espera. Disfruta este momento. Disfruta que ahorita puedes respirar, disfruta que ahorita puedes caminar, disfruta que te puedes mover, disfrútalo, báilalo, cántalo. Y como te lo decía, sácale provecho a eso que te he dicho una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Alan, cuando te sientas deprimido, no te quedes ahí. Pon música, baila, baila. Como el otro día yo le dije, ay Dios mío, ayúdame, me dolía mucho mi pierna, muchísimo mi pierna. Y dije, estoy viva, porque si no, No lo no sentiría. lo sentiría, estoy viva. Le digo, Señor, mándame una canción bien bonita, pues que me va mandando, yo no sabía una canción de que me gustan mis canas. Am, Ajá, ajá. Y que dije, no puede ser posible. Y empecé a buscarla. Ella tiene puras canciones que son boleros de la presión, que antes yo buscaba las medidas que eran 60, ¿qué eran las medidas como casi perfectas en una mujer? Que era, que era el busto, cadera y... y, No, busto, cintura y cadera. No me sí, pero acuerdo.
no me acuerdo qué eran las medidas. Y ahora dice, yo solo quiero vivir en 120, 80. Y yo dije, La presión ajá, arterial. y ahora dice, no me importan las medidas, yo solo quiero vivir en 120, 80. Es como debemos de ir apreciando cada uno de nuestras etapas Sí. que vamos pasando. No te puedes regresar al pasado, no te debes regresar al pasado porque ya lo viviste, ya lo pasaste, pero la mente, la loca del ático, te va a querer llevar. Sí, mira, viviste una infancia muy infeliz, viviste una adolescencia, mira, viviste cuando si hubiera sido de otra forma, no hubieras sido quien eres, no hubieras nacido en el lugar que naciste. Qué curioso, porque tú también pudiste haber nacido en un lugar que se llamaba Las Delicias, si no naciste ahí, si no naciste en otro lugar muy diferente, 6, 7 horas, 5 o 6 horas más adelante, más hacia el norte, donde en el norte está todas las posibilidades de money, Ujú. trabajo. Y es ahí cuando nos empezamos a decir, wow, cómo la propia vida me está llevando hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Pero porque tienes que explorar todos esos movimientos, como a edad bien temprana, sin muchos recursos, que muchas de las personas esperan hasta cuando se jubilan después 30, 40 años de trabajo para empezar a viajar y tú dices, yo lo pude hacer, yo tuve esto mucho antes. Es increíble, pero es cuando no valoramos lo que tenemos. Sí. Sí, es la otra cosa también donde yo me di cuenta y dije, Valor, ya deja valor, que esa valor. melancolía o esa, como esa necesidad de querer caer en como una vibración baja para poder obtener eso que buscas, No, opaque lo bueno que tienes, para que no llegue, la vida tenga que llegar a quitártelo para que lo valores de esa forma. para que lo Entonces dije, valores. mejor. Y por eso era que quería platicar poquito sobre esto, porque pues, uno no ve que hay bendiciones en esos conflictos, en esas catarsis, En ese caos. en esos caos que nos pasan. Y mientras cuando estás ahí, tú dices, ya, ¿para qué? Sí. No, sí, sí sale la tormenta. Nada dura para siempre. Una tormenta no dura para siempre. La felicidad no dura para siempre. No, y también hay que aprender a bailar Entre todo el... entre la tormenta. Sí. Sí, cuando está la tormenta, hoy sales, te mojas, lo disfrutas y no estás escondido. Es que hay muchas cosas, es como cómo llenar al espíritu. Cómo llenar al espíritu. Cuando tú llenas al espíritu, uy, todo empieza a fluir, a fluir, a fluir. Pero si no sueltas, si siempre estás en el victimismo de a mí me pasó, yo lo viví, no me quisieron, no me aceptaron. Cuando no te das cuenta que que ese ser rechazado, eso no ser aceptado, no ser reconocido, te está dando la oportunidad de ser una persona brillante porque la propia vida te está diciendo, mira, cuando tú estés grande vas a tener la oportunidad de tener tu propio negocio y tú dices, oye, es como mi propio negocio. Sí, sí, vas a tener la oportunidad de tener tu propio negocio, pero como en este momento, si estoy atascado, si no tengo nada, pero si tú sigues pensando, si yo te pregunto, ¿cómo, cómo estás? Hmm. Pues sí, pues así empezó todo cuando, ¿qué? Cuando platicamos y, pues bien, No, no, pues, no, yo vengo, yujú. Pues sí, ¿verdad? Después de sí, haber dado un montón de patadas al agua, yo vengo y, ¿cómo estás, hijo? pues bien. Pues, ¿eh? Así fue mi sorpresa, ¿eh? Porque te conozco, porque sé quién eres. No vamos a hacer nada, usted siéntese aquí, qué pajo. Y sale, todo fluye, todo fluye. Y muchas veces es, sale, que salga, que salga, que salga, porque así como lo necesitaste tú, lo necesité yo. Y yo hubo una persona que estuvo ahí conmigo, que estuvo ahí a mi lado y que se lo agradezco infinitamente, de veras, de veras, de veras. Pero al mismo tiempo, cómo me dolió, cómo me pude que esa persona me haya dicho, hágase para allá. No. ¿Por qué? Porque Sí, yo, el apego, el quererse agarrar. yo ya quería agarrarme de ahí. Ajá, Ajá, y lo pude entender mucho después y ahora no me queda más que reconocimiento y agradecimiento. sí. Entonces, pues, esperemos que a los que nos estén escuchando, si llegan a estar, o estuvieron, o están en uno de esos
tormentas o conflictos, pues Crisis. crisis. A veces uno no se lo cree y piensa que es el único pasando por eso, pero pues todos al final del día dice, pero todos lo pasan. Todos lo pasan, todos. Y es más bien, todos lo vamos a pasar, pero ¿qué es lo que aprendemos después de eso? Es donde está diferente para cada quien. Y tampoco estar como muy conscientes de que estar como muy... hay que estar atentos, pero hay que estar abiertos, más bien. Hay que estar abiertos a que ya pasamos esto. Esto no es el final. Esto no es el final, esto es como la entrada a algo nuevo que se va ahí, como ahora como dicen, cociendo muy lentamente, lentamente se está cociendo. ¿Por qué? Porque viene otro nivel donde tú ahorita subiste como un escaloncito. Sí. Y luego te estableces en ese escalón. Ya no te da miedo, volteas para un lado, ya las alturas ya no te causaron vértigo y te estabilizas. Pero ya todo eso es estable y tú piensas que, uy, la vida me está sonriendo de mil formas. Y luego viene otro sacudón, te vuelven a mover la escalera y tú nada más empiezas a temblar para los Tiemblas. lados. Sí, entonces ahí viene otra vez el aprendizaje. Ahí viene otra vez el aprendizaje. Nada más está abierto. Ok, no es el final. ¿Y qué vamos a sacar de esto? Y Sí. con ahora sí, con todas las herramientas que tengo, ¿cuáles voy a usar? Y hacia dónde. ¿Y hacia ¿Y dónde para voy a dónde voy? remar? Sí. Cerramos el capítulo con una frase de C.S. Lewis que dice, las dificultades preparan a menudo a una persona común para un destino extraordinario. Gracias por acompañarnos en este episodio y nos vemos la semana que entra. Adiós. Bye bye.